Capítulo 10. Triángulos. Polígono se llama polígono a una figura plana, cerrada, limitada por segmentos de recta que se denominan lados. Ejemplo, el pentágono, 5 lados. Y así el triángulo, 3 lados, etc. El triángulo es un polígono de 3 lados. Vértices de un triángulo son los puntos en que se cortan sus lados. Para designar un triángulo se emplea el símbolo, este pequeño triangulito que vemos aquí, es como vamos a simbolizar lo que es un triángulo. Y para el plural, pues sería el mismo triangulito, nada más con una S dentro del, ¿sí? Ya serían triángulos. Para nombrar un triángulo se puede utilizar las 3 letras de los vértices en cualquier orden o emplear una cifra romana que se coloca en el interior del triángulo. Acuérdense que nombrar es escribir o darle el nombre a la figura que vamos a ver. En este ejemplo, si ustedes se fijan, en esta parte me dice triángulo ABC o bien triángulo 1. Debe de ser uno nada más, ya sea las letras ABC o el número 1, pero bueno, no hay problema que pusieran los dos, pero normalmente o es uno o es el otro, ¿sí? Sus lados son, fíjense cómo los vamos a nombrar, segmento AB, vamos de aquí para allá, segmento AB, segmento AC y segmento BC. Sus segmentos, acuérdense que una figura se forma por segmentos. Sus ángulos, ángulo A, ángulo B y ángulo C. A partir de ahorita, yo les sugiero que se acostumbren. Esto que estoy haciendo es marcar un ángulo. Marcar, ¿qué es? Hacerlo de esta manera. Marco el ángulo A, marco el ángulo B, marco el ángulo C. Más adelante lo vamos a ocupar para que sepan qué ángulo o con cuál ángulo estamos trabajando. Eso es marcar. Márcalo, es de esa manera. Clasificación de los triángulos de acuerdo con sus lados. Triángulo escaleno es aquel que tiene lados iguales, ¿sí? Por eso, si se fijan, los ángulos están con mayúsculas y los lados están con minúsculas, ¿sí? El ángulo, su lado de enfrente es su lado opuesto, el lado A. Si se fijan, mi ángulo, si yo marco el ángulo C, su lado opuesto es mi lado C. Y así igual para el B, mi ángulo es B, mi lado opuesto es B. Para que llevan un orden las letras, no es poner por poner. Toda esta teoría la tienen que estudiar para su examen, no se les olvide. Triángulo isósceles es el que tiene iguales al menos 2 lados. Estas rayitas que ustedes ven, estas y esta, me indica que esos 2 lados son los que son iguales. En geometría, para marcar que son iguales, son de esa manera, con una rayita. Triángulo equilátero es el que tiene sus 3 lados iguales. Si ustedes se fijan, todos tienen una rayita, mira, este y este. Me dice que los 3 lados son iguales. De acuerdo a su clase de ángulos, triángulo rectángulo tiene su ángulo recto, que sería este. Triángulo acutángulo es que tiene sus 3 ángulos agudos, los 3 son agudos, ¿sí? Triángulo obtusángulo es el que tiene su ángulo obtuso, que es este. Equiángulo cuando sus ángulos son exactamente iguales, los 3. Puntos y segmentos notables del triángulo. Bisectriz de los ángulos de un triángulo. Se llama bisectriz de un triángulo al punto de recta que biseca el ángulo en 2 partes iguales. Esto es bisecar.
Al momento que lo hace en dos partes iguales al ángulo, ese se le llama bisectriz. Todos los ángulos podemos trazarle una bisectriz aquí a la mitad, ¿sí? Y a esta parte se le llama bisectriz al que divide en dos partes iguales un ángulo. Mediatriz de un triángulo se llama mediatriz de un lado de un triángulo a la recta perpendicular. Si es recta perpendicular, ustedes se fijan, este cuadrito me dice que aquí en este punto es la perpendicular, ¿sí? A eso le llamamos mediatriz de cada lado. Quiere decir que aquí yo puedo trazarle otra mediatriz en esta parte de aquí. A este, pues obviamente tiene que formar una T, acuérdense que la perpendicular, de esa manera. Medianas de un triángulo, ese segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio. Este es mi vértice, yo escojo este vértice. Escogemos este vértice y el punto medio, bueno, aquí no se ve tan exacto, mi punto medio sería así de esa manera, ¿sí? Este sería a la mitad y este sería a la mitad. Todos vamos a ver más al rato que todos tienen un punto de intersección. Alturas de un triángulo es el segmento de perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Y esta la vamos a ir viendo poco a poco. Estas son algunas definiciones que se tienen que aprender. De hecho, no hay muchos ejercicios, simplemente la teoría, baricentro, que es lo que yo les decía. Punto donde coinciden las tres medianas de un triángulo, también se llama centro de gravedad. Si se fijan, este se traza desde el punto, desde el vértice al punto medio, vértice al punto medio, vértice al punto medio, y donde se juntan se llama baricentro. Ortocentro, fíjense, es el cruce de las tres alturas. Esta es una perpendicular que se traza de aquí, esta perpendicular de lado, esta perpendicular, y donde se juntan es el ortocentro. Y ya se hace para cada una igual. Mediatriz, punto circuncentro, punto en el cual concurren las tres mediatrices. Entonces, todas estas son teoría, se la tienen que aprender para el siguiente plataforma, viene mucha teoría. ¿Sí? Esto es para que sigan practicando su teoría. Igual, sí, obviamente en su examen no les voy a poner paréntesis, pero sí les voy a poner, por ejemplo, leyendo intersección de las mediatrices de los ángulos interiores de un triángulo, y le voy a dar sus opciones. De cada uno de le puedo preguntar los mismos, y sus respuestas son 4 opciones de estas, incluyendo la respuesta correcta. Entonces es importante que las estudien, las memoricen. Y aquí, en base a las definiciones, léanme un triángulo obtusángulo. ¿Cuál es la idea? Pues nombrarlo. Yo pondría triángulo. El obtusángulo, miren, sería este de aquí. ¿Sí? El triángulo obtusángulo. Yo lo puedo nombrar como 2. ¿Por qué obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso. ¿Sí? Yo puedo nombrarlo de esta manera porque este es su ángulo obtuso. Y este triángulo tiene el número 2, o bien sería ADC. ¿Por qué ADC? Porque el ángulo obtuso A es D. Y acuérdense que quedamos de nombrar el ángulo en medio, AD. Y así la idea es que me contesten todos los demás. Igual este también.
Congruencia y semejanza de triángulos. Se denominan figuras congruentes a las que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Se puede decir que una es la copia exacta de la otra. Si dos triángulos son congruentes, sus lados y sus ángulos correspondientes son iguales. Para representar la expresión es congruente con, se hace este pequeño símbolo, el igual y una tipo S arriba, así este es congruente. Así pues, este es el símbolo de congruencia, ¿sí? Así pues, este símbolo es una combinación del igual que se emplea para indicar la igualdad de tamaño y este símbolo que se emplea para simplificar la igualdad de forma. O sea, forma y tamaño son exactos. De acuerdo a los anteriores, los triángulos congruentes ABC y A', a este que tenga este palito aquí, se le dice así, se lee. Los triángulos congruentes ABC, A', B', C', de la siguiente figura tienen iguales sus lados correspondientes. Quiere decir que son exactamente iguales a B, BC, P', C', y lo vemos. ¿Sí? Si se fijan, este me vale 3, este 3, el ángulo es de 53 grados, este también vale 5, 5, y si se fijan todos sus datos, ángulos y lados, valen exactamente lo mismo. El símbolo triángulo o triángulo A', B' se debe leerse. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C'. Triángulos semejantes. Se denominan polígonos semejantes los que tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados homólogos proporcionales. Los polígonos semejantes tienen la misma forma aunque no tengan necesariamente el tamaño. Ojo, aquí ya va a variar el tamaño. Puedo tener uno grande y uno pequeño. Si se fijan, aquí está. ¿Sí? Son semejantes. No son congruentes, son semejantes. ¿Sí? Para indicar ser semejante se utiliza nada más este simbolito. La expresión triángulo ABC, A', B', así. Este sería el ángulo, así. El triángulo ABC es semejante al triángulo A', B' y C'. Tenemos algunos criterios de congruencia. Esta les sugiero que las apunten en su libreta a un ladito de las fórmulas que vimos anteriormente de pares de ángulos para que hagan una especie de formulario. Es importante que copien las propiedades porque se les van a utilizar más adelante. ¿Qué me dice? Propiedad 1. Si dos triángulos son congruentes, sus elementos homólogos son iguales. Homólogo es igual a correspondiente. Y aquí no lo explica, fíjense, lo aclaro. Esto que me dice, esta parte de aquí, me está indicando que este ángulo es igual a este. ¿Sí? Que el ángulo B, por eso pone dos rayitas, es igual a este. Y que el ángulo C es igual a este. Ahora vean las letras. Cuando dice prima es que son exactamente iguales. ¿Sí? Mi propiedad 1, por eso dice, sus elementos homólogos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo A, el ángulo A' es exactamente igual. El ángulo C, C' es exactamente igual. B, B' es exactamente igual, al igual que sus lados. Propiedad 2. Si un triángulo tiene dos lados y el ángulo comprendido igual a los correspondientes elementos de otro, entonces los dos triángulos son congruentes. Fíjense. ¿A qué se refiere este? Tienen que saber diferenciar. El ángulo que está entre las dos letras minúsculas, entre esta y esta, ¿qué ángulo es? El ángulo A.
lo voy a marcar que sería A. Esta propiedad me dice el ángulo comprendido. ¿Sí? Quiere decir que si este es el ángulo que me están pidiendo, es este, por definición me dice qué ángulo se forma de esta manera. El ángulo A, obviamente sus letras es aquí las que tengo, C y B. Ese es mi ángulo. Entonces, para que el otro ángulo sea congruente, debe de ser el mismo ángulo, A, y debe de tener igual sus mismas letras, C, C', B, B'. Entonces, sí pueden ser congruentes, ¿sí? Solamente que cumpla la propiedad 2. El ángulo comprendido se refiere a este ángulo. Sí, no puede ser B porque acá no hay letra, miren. Acá no hay letra. No puede ser C porque nomás tengo B y acá no hay letra, por eso es A. 3. Si un triángulo tiene un lado y sus dos ángulos contiguos son iguales a los correspondientes elementos que entonces los triángulos son congruentes. Ahora, fíjense qué me está diciendo, ¿sí? Me dice dos ángulos, fíjense aquí, dos ángulos contiguos. Quiere decir contiguos que estén juntos, o del mismo lado, miren. A y C. Y la letra de mi tercer ángulo está comprendida entre ellos dos. Entonces, para que el triángulo este sea congruente, la propiedad 3 me dice que si tengo el ángulo A, debe de ser el mismo acá. Este sería A'. Que si tengo C, este sería, por eso está con dos rayitas, C'. Y mi lado, aquí está, B'. Entonces sí es congruente. Porque si la B estuviera de un lado, o en lugar de B, tuviéramos C' y este no existiera, entonces no serían congruentes, porque el lado comprendido entre A y C no sería B, sería C, pero C estaría del otro lado. Entonces, así no sería congruente. La congruencia se da en que cumpla o tenga los mismos elementos. Así. Propiedad 4. Si los tres lados de un triángulo son iguales a los correspondientes lados del otro, entonces los dos triángulos son congruentes. ¿A qué se refiere esta parte? Fíjense, los que tienen palitos ahora son las letras, los lados. ¿Sí? Es el lado C, el lado A y el lado B. ¿A qué se refiere, por ejemplo, si A valiera, si C vale 6, este también C' va a valer 6. Si A vale 8, este también va a valer 8. A eso se refiere la propiedad. Si B vale 7, este también valdría 7. A eso se refiere esta propiedad, porque son exactamente los lados iguales. En base a los criterios que acabamos de establecer, chequen ustedes estas propiedades y aquí me van a poner, por ejemplo, triángulo, este es un ejemplo, no quiere decir que sea la solución. Triángulo 1, congruente con el triángulo, ¿cuál se les antoja? 2, por poner un ejemplo nada más. Propiedad, y aquí me la pone, número 3, por poner un ejemplo. Así es como lo va a resolver para que no tenga ningún problema. ¿Sale? Así cada uno de ellos aquí. ¿Qué propiedad y por qué son iguales? O congruentes, perdón.